El próximo 26 de octubre se renovarán 3 bancas de diputados nacionales por San Luis. En Radio Umbime inauguramos esta sección donde vamos a tener el testimonio de los candidatos cabeza de lista para difundir sus propuestas de campaña de cara a estas elecciones, en particular para que nos comenten, para que nos compartan cuál es su visión sobre la educación y la universidad pública argentina. Bueno, Jorge Gato Fernández es candidato por el Partido Justicialista. Por el Frente Justicialista. Muy bien, Frente Justicialista, sí. Y es un placer tenerlo con nosotros en nuestra radio universitaria. El estudio, licenciado Eduardo Barjulo, lo recibe y le da la bienvenida. Vi en los medios los otros días que le habían puesto el nombre justamente de Eduardo. Yo lo conocí a Eduardo, así que la verdad que me pareció bárbaro el tema, se lo hice saber al rector, así que la verdad que muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la posibilidad de estar acá. Jorge, detrás del candidato, sí. La persona, ¿quién es Jorge Gato Fernández como lo conocemos aquí en nuestra provincia? Yo nací en realidad en un lugar que ya ha desaparecido de los mapas, que es San Pablo Sur, ¿no? Había una escuela, había un vecindario importante, mi padre tenía campo ahí, y bueno, y nací literalmente, cuando digo nací porque literalmente mi madre me parió ahí, en el campo. Y bueno, me crié ahí hasta al año y medio, entre un año y dos, y luego nos fuimos a vivir al pueblo, a Tilizarao. Esto está a 3.000 metros del pueblo, 4 kilómetros, o sea, está camino a San Pablo, ¿no? Que le llamaban en ese momento San Pablo Norte y San Pablo Sur. San Pablo Norte está a 8 kilómetros, se desarrolló un poco distinto, un poco más, y quedó como municipalidad. Nada, viví en Tilizarao, hice escuela primaria y secundaria en Tilizarao, en la nocturna, porque bueno, se utilizaba el mismo edificio escolar. La universidad nos fuimos porque yo tenía una hermana que estudiaba también abogacía, derecho, en la Universidad Nacional del Litoral. No había muchas universidades públicas y muchísimo menos privadas, pero bueno, nos fuimos allá por una cuestión de economía. Mi padre me dice, mirá, había una hermana, la más grande, que estudia ciencias políticas en Mendoza, y esta hermana que le seguía en Santa Fe, dice, si vos te vas a Córdoba, que nos queda un poco más cerca, dice, pero para mí es un problema para ir a visitarlo, para vincularse, qué sé yo. En conclusión nos fuimos a Santa Fe, me fui a Santa Fe a estudiar, me recibí en la facultad a los 6 años, como la carrera la hice más o menos año por año, por ahí con más estudios, por ahí con menos estudios. Me tocó el Mundial de Fútbol del 78, con lo cual me fui a verlo el Mundial y casi que pierdo, no sé, pero medio año perdí. Volví al pueblo a ejercer la profesión y bueno, siempre me desempeñé como abogado, algunas veces como vinculado a la actividad política, ¿no? Fui concejal en el año 1985, en la localidad de Tilizarao. Fue una de las pocas localidades donde el peronismo ganó en el 85. Ustedes son jóvenes, pero ese detalle, porque bueno, integramos la lista, muchos chicos jóvenes. Hoy somos viejos, 66 años. Y bueno, ganamos la interna, hicimos una interna para concejales. Y ganamos luego la general. Y en la provincia perdió el peronismo. Sí. Había ganado en el 83, en el 85 perdió. La ola alfonsinista llegó a todo el país, con lo cual también llegó a la provincia de San Luis. Después he estado desempeñándome en distintas actividades, vinculadas al campo también, con mi padre, con mi familia, y ejerciendo la profesión, como digo. Luego yo fui subsecretario, también muy joven, con 25, 26 años habré tenido, de Adolfo Rodríguez Sanz, la gestión de Adolfo, subsecretario de Gobierno. Después fui subsecretario general de la Gobernación. Después vine al pueblo, seguí ejerciendo, fui candidato a intendente, perdí internas para ser intendente de Tilizarao, insistí nuevamente, fui electo intendente en 4 oportunidades, fui electo senador en 2 oportunidades, luego también fui subsecretario, después que se llamaba de Relaciones Institucionales, que era lo mismo que de Gobierno, nuevamente con Adolfo. Después con Alberto Rodríguez ya fui ministro del Progreso y ministro de Obra Pública. Volví a la municipalidad a los 8 años
y siendo intendente en el segundo periodo, o el cuarto, me convocaron para integrar el Superior Tribunal de Justicia y bueno, de ahí me involucré nuevamente, tuve 2 años aproximadamente, 2 años y medio, nuevamente en política, candidato a gobernador en el 2023 y ahora candidato a diputado por el justicialismo, diputado nacional. Estamos dialogando en nuestros estudios con Jorge Gato Fernández, candidato por el Frente Justicialista. Jorge, en el marco de este trabajo de cara a estas elecciones, ¿cómo analiza el escenario político actual en nuestra provincia y también en el país? Bueno, uno de los motivos por los que yo me decidí involucrar en esta campaña del 2025 y en la participación activa del peronismo fue justamente la situación que está viviendo el país. Yo la veo mal. Bastante mal. Puede haber cosas que se rescaten, pero la mayoría, la inmensa mayoría, no la veo como unas cuestiones a rescatar. Tenemos un presidente que insulta, estos 2 años insultado todos los días. Presidente, ministros, gente que lo asesora, gente que está con él, patoteadas, crispación, insultos, agravios, descalificaciones hacia quienes no piensan distinto, alocuciones que tienen que ver con la muerte, con el sexo, pero para descalificar, pero de manera permanente, profundizando una grieta que la Argentina se ha caracterizado por tener diferencias, pero bueno, no en este extremo y no tanto desde el poder público que tenga la máxima responsabilidad de gobernar. Bueno, esto es un aspecto, unos aspectos que tienen que ver con la gestión propiamente dicha. Yo digo, yo la verdad que creo en un Estado. Yo creo en un Estado. La nación tiene que tener un Estado, tiene que ser eficiente, tiene que resolver los problemas de la gente, pero tiene que existir. En la regulación de un montón de aspectos de la vida pública, tiene que existir un Estado. Entonces, el presidente te dice, no a la obra pública, no voy a hacer obra pública, no creo en la obra pública, voy a eliminar el ministerio, como de hecho se realizó el Ministerio de Obra Pública de la República Argentina. Yo me pregunto, ¿cómo crece un país si no es con obra pública? En una localidad como Renca, como Tilizarao, como San Pablo, que la estábamos mencionando recién. ¿Creemos por ventura que la actividad privada va a construir una cloaca? ¿Creemos por ventura que va a construir un pavimento, un cordón cuneta, el servicio de energía eléctrica, el servicio de agua? De ninguna manera. Y esto por mencionar localidades como Tilizarao. Ahora yo digo, ¿quién construyó en la Argentina? Estoy hablando. ¿Quién construyó los puertos? ¿Quién construyó los ferrocarriles? ¿Quién construyó la ruta? Construyó los ferrocarriles, me refiero en el tendido y de hacerse cargo. Y la concesión. Bueno, pero hoy es difícil. Entonces, ¿quién hizo los oleoductos, los gasoductos, las rutas, los puertos, las centrales hidroeléctricas que dan energía y que permiten la producción de un país? Lo hizo siempre la actividad pública. De modo que yo digo, es imposible prescindir de la obra pública. Esto estoy hablando de la nación. Cuando vamos a la provincia es más o menos lo mismo. Era una nación que hoy está en crisis totalmente. Quitar la obra pública es paralizar. Se paralizó la obra pública y se perdieron 60, 70 mil puestos de empleos, nada más que en la construcción. Entonces, esto explica laburo, esta decisión política explica la mitad de los CUIL eliminados en la República Argentina, que significa empleos, menos cantidad de empleos, los 120, 130 mil empleos formales, la mitad se explica en la construcción. Entonces, yo creo en la obra pública, no tiene que permitir el choreo, y es fácil. Yo era ministro de Obra Pública y fui a la Cámara Argentina de la Construcción, donde están los muchachos estos que se los acusa tanto y que posiblemente o ciertamente que están en la historia de los cuadernos en este juicio que se va a hacer ahora. Y había muchos de ellos. Y cuando nosotros decimos qué hacíamos con la obra pública acá y cómo ejecutábamos el proyecto de la Ruta 55, pavimentada con hormigón, no lo podían creer cuando le decimos con qué precio lo hacíamos. Pero traíamos los datos, teníamos los datos de la licitación. Y no había, supongamos, entre otras cosas, no había redeterminación de precio. Un invento que se había hecho para robar. Y esto es cierto. Ahora, si yo veo que esto es un invento que me abre una puerta para la corrupción, ¿por qué no lo elimino yo esto?
Ahora, eso significa trabajar con bisturí y no con motosierra. O sea, eso no amerita ni justifica de ninguna manera que no haya más obra pública, por favor. Acá, en la ciudad de Villa Mercedes, ingresando por la avenida Mitre, desde allá de la ruta 55 donde vengo yo de Tilizarao, hay 84 viviendas del plan Procrear, abandonadas, un monumento al abandono, que van a ser usurpadas, yo no tengo duda, en cualquier momento. Porque aparte no está la decisión política de nadie de hacerse cargo de las 84 viviendas. 84 viviendas. Acá podemos ver los ¿cómo que se llama? Residencias para adultos mayores en Villa Mercedes, en Juan Escolay, que es una obra en Villa Mercedes, no, en Juan Escolay, que es una obra espectacular. Espectacular. Vamos a los barrios de populares, humildes, con gente pobrísima. ¿Quién le lleva la infraestructura? ¿Un privado? ¿Y les va a cobrar el asfalto, el frentista? Por favor, es impensable. Esto es la Argentina, entonces no podemos prescindir de esto. Y con el pretexto, primero, que el Estado no tenía plata, no hay plata. Y con el segundo pretexto, que era la corrupción. Que esto habilitaba nichos de corrupción. Bien. Y hoy nos sorprende el presidente, nos empezó sorprendiendo, nosotros lo advertíamos. Que vendía candidaturas, 20, 50 mil dólares el precio que tenían las candidaturas, cuestión denunciada, causas que están en tribunales, en distintos lugares de la República Argentina. Después vemos el caso Libra, después vemos que para hablar con el presidente había que pagar, lo dijo Pallarol, el famoso platero de Carmen de Areco, no, es de Areco, pero no es Carmen de Areco, el otro nombre, San Antonio de Areco, que siempre le hizo el bastón de mando a los presidentes en plata. Un trabajo espectacular, un platero reconocido a nivel mundial. Bueno, quiso entregárselo personalmente al presidente. La hermana le dijo, si querés hablar con el presidente, con mi hermano, tenés que poner $2.000. Pero si vengo a traerle un bastón de plata, para regalárselo, no para cobrarlo, poné $2.000. Lo dijo Pallarol. Detrás de eso, nos desayunamos con este hombre Spagnuolo, que no es solo el incremento, entre comillas, digo incremento, porque se ve que venían cobrando antes 5% de coima a los laboratorios y pasaron a cobrar 8%. Pero lo importante de Spagnuolo es, en primer lugar, ¿quién es Spagnuolo? Spagnuolo es amigo personal del presidente, es abogado personal del presidente, ha visitado la residencia de Olivos más de 50 veces en un año y pico. O sea, no es un cualquiera que estaba en el Andis de casualidad. No. Pero lo importante es cómo describe el camino, el derrotero que tiene la coima, donde dice el 3% irá a la Carina, el 1% o el 2% se lo queda el laboratorio, el otro queda en el camino. Venía a combatir la casta y la corrupción. Y al año y medio le estallan problemas de corrupción a este gobierno. ¿Y sabe por qué? Porque es un presidente que accedió a la máxima instancia de la conducción de un país desde los medios digitales y desde los medios periodísticos, como panelista, la política show. Bueno, llegó sin partido político. Y se colgaron de ese fenómeno que fue así, la verdad que fue un fenómeno, muchísimos, entre comillas, yo les voy a poner el nombre, no me gusta, pero es buscas de la política. Casta del segundo o tercer orden, periférico, absolutamente, como es Lule Menem, periférico como es Sebastián Pareja, que es el gran armador de la provincia de Buenos Aires, junto con Lule Menem, que son los grandes armadores de la República Argentina, de la Libertad Avanza como partido político. Bueno, son periféricos. Y ahora estaban construyendo, supuestamente, y conforme a derecho, un partido político para gobernar. Ahora, mientras tanto, le explotaron montones de problemas de corrupción. Entonces yo digo, todos estos temas me animaron a mí a decir, no, yo puedo hacer algo. Yo, en la campaña del 2023 recorrí toda la provincia, a mí se me ubica, yo me puedo parar en una plaza y seguramente alguien va a decir, hola Gato, hola Jorge. Digo esto como un valor agregado que yo le puedo aportar al justicialismo. Bueno, me involucré en eso porque, digo yo,
ya para hacer una síntesis, yo la verdad que no creo que haya que eliminar la agencia del INTA, del INTI, del CONICET, no creo que haya que desfinanciar el Garrahan, no creo que haya que desfinanciar la universidad pública. Entonces, es ponerle en síntesis, es ponerle un límite a las políticas de Milei, porque todo esto se hizo nada más que con 34, con 36 diputados y 8 senadores. Imaginémonos Milei teniendo 10, 20, 30, 40 senadores, 40 diputados más y 5, 10, 15 o 20 senadores más. Va a hacer lo que se le dé la gana, porque el proyecto es individualista y es personalista. Y los personalismos contaminan la ideología, no permiten el diálogo. Yo digo, ¿cómo se construye en democracia? Se construye hablando. Y seguramente vamos a tener muchísimas diferencias con un adversario político, pero muchísimas veces nos vamos a poner de acuerdo con un interés que es superior a mi visión y a la visión del adversario político. Estamos dialogando con Jorge Gato Fernández, candidato por el Frente Justicialista de cara a las próximas elecciones del 26 de octubre. Bueno, Jorge un poco lo adelantaba recién. Dentro de todos estos temas y desde el espacio político que usted representa y a partir de su historia personal y su vocación política, ¿cuál es la mirada que tiene y su visión hacia el futuro con respecto a la educación pública en nuestro país? La educación pública en general está, y era una obsesión, es una obsesión que yo tengo, tengo, y lo expresé en la campaña del 2023, ¿no? Porque la Argentina está en indigencia educativa. Hoy cuando uno ve lo que se desgrana en la secundaria, da pavor. Digo, che, ¿dónde está el chico que abandonó la secundaria? ¿Qué va a ser de ese pibe en el futuro? ¿Qué trabajo va a encontrar? ¿Qué oficio tiene? ¿Cómo se va a desenvolver en la vida? ¿Qué va a hacer de su familia cuando la constituya? Y lo veo, y vos lo ves. Que ese chico ha sido un importante votante o aportante electoral al electorado de la Libertad Avanza, porque mientras tanto el peronismo no le resolvió el problema, porque tampoco abordó, entre otras cosas, el tema educativo como lo tenía que abordar. Digo, se tenía que poner en la capacitación de los docentes, en la contención en el aula de todos los estudiantes, en las posibilidades de que el chico cuando termine el secundario pueda estudiar y acceder a estudios superiores, sean universitarios, sean tecnicatura o lo que sea, perdón, para que ese chico aprendiera un oficio. Entonces, yo era intendente de Tilizarao y siempre jodía con eso, inclusive integramos, y felizmente hasta el actual intendente continúa como integrante de la Red Argentina de Municipios Educadores, justamente preocupados por eso, por acercar la universidad a los pueblos, para que los chicos en los pueblos tengan una posibilidad de acceso a un estudio superior, que les da de por sí, primero, una formación distinta, pero aparte una posibilidad de desenvolverse en la vida totalmente distinta. Esto va a ayudar a la democracia, al desarrollo personal de ese pibe. Digo, tiene unas ventajas enorme. Esta indigencia educativa, ahí uno cuando le habla, no tengo los datos últimos, pero estamos hablando del 50%, que deja de ir a la secundaria y no termina la secundaria, ¿no? El gran problema es la secundaria, el gran problema. Pero bueno, también nos decían algunos profesionales de la educación, dice, vos decís eso, Gato, pero ¿sabes cuál es uno de los problemas del desgranamiento en la secundaria o del abandono? La lectoescritura, porque no saben leer y escribir y que no tienen comprensión de texto. Entonces llegan a la secundaria, donde tiene una exigencia distinta, y los chicos no pueden acceder a la comprensión. Bueno, es de profesionales, es de especialistas estudiar el tema, pero abocar si se necesita para eso decisión política. Si no es decisión política, vamos a hablar y no vamos a hacer más que hablar, que va a quedar en el discurso. Estoy hablando primaria y secundaria. Y la universidad lo mismo. Yo he hablado con gente que pertenece a las universidades y bueno, me han contado el maltrato que tiene el hombre que es Álvarez, el que está a cargo de las políticas universitarias, ¿no? Maltrato hacia los rectores, un poco más los reta, les pega, lo he visto yo aparte en los medios. La descalificación que hay. Si hay algún problema de la universidad, primero tiene autonomía, empecemos a respetarla. Yo creo en la autonomía.
Yo creo, me he formado políticamente, estudiando, he militado políticamente y sé de lo que es lo que significa la autonomía universitaria. Entonces, digo, respetemos la autonomía. No es un apéndice tuyo, ejecutivo de la nación. Pero en segundo lugar, digo, lo mismo que en la obra pública. Che, hay un problema, qué sé yo me reía, pero bueno, supongamos que sea un problema, que en la UBA el problema de la ¿cómo es que se llama? La fotocopiadora, no, porque la fotocopiadora es un negocio político de las agrupaciones que pin, que lo arreglan con las autoridades. Che, no me jodas, no me jodas, no me jodas. Y Karina, ¿cuánto se lleva de una sola comisión de la Suizo-Argentina? Del laboratorio Suizo-Argentino. Entonces, si nos vamos a poner a controlarla, está bien que la controle, qué sé yo, pero no me jodas. Indícamelo desde una autoridad moral, no me lo indiqué desde la coima que estás cobrando los laboratorios. Hay 3 lugares que se coimean mucho: laboratorio, juego y obra pública. Entonces, todos lo sabemos, quienes estamos en la política lo sabemos perfectamente. Eliminaste la obra pública, pero te hiciste el vivo con laboratorio. Te hiciste el vivo con los laboratorios. Si es un gran negocio. Con Andy porque salió, pero también miremoslo a Lancet, y bueno, y miremos el Lancet, digo, PAMI, miremos cómo funciona, los hospitales públicos cómo funcionan. Jorge, a partir de lo que usted comentaba con su mirada, su visión sobre la educación pública, la universidad, si nosotros le preguntáramos a usted, ¿qué significa para usted la universidad pública en Argentina? A partir de su historia personal y de su trabajo. Mire, la historia personal mía casi que no importa comparado a lo que ha generado la universidad pública en la República Argentina. Los premios Nobel que han generado. Digo, las eminencias, el reconocimiento en distintas áreas que ha tenido las profesionales egresados de la universidad pública es inconmensurable. La destacan a la República Argentina. La Argentina se destaca por sus universidades. En un ranking global siempre hay universidades argentinas, dependiendo de qué, ubicadas en lugares destacadísimos. Siempre lo ha existido. Uno habla de la universidad, supongamos la Universidad de San Luis, vamos a mencionar algo, acá que nos compete, y habla de las ciencias de química y bioquímica, y es una referencia. Cuando usted habla de régimen penitenciario y psicología de la Universidad Pública de San Luis, es una referencia. No es la universidad más destacada en el contexto nacional e internacional. Digo penitenciario porque me acuerdo de un Plácido Horas y de leer todo lo que él hablaba del régimen penitenciario argentino. Digo, montones de geología. Y también lo digo porque me compete, ¿sabes por qué? Porque de Tilizaró egresaron los primeros geólogos de la Universidad Nacional de San Luis. Eran de Tilizaró, eran chicos de Tilizaró y de Concarán. Entonces, que se han destacado en la vida, significa mucho para la Argentina, los estudios, las vinculaciones que han tenido la universidad con el romper esa barrera de la Universidad de Isla y que ha tenido la universidad para la vinculación con la sociedad civil y con el resto del Estado. Ha sido muy, pero muy, muy importante. Y todos egresados de la UBA, todos de la UBA, de la Universidad Pública, digo la UBA porque me estaba acordando de un señor, hoy tiene un problema de salud, pero que era una eminencia en materia de cirujano torácico de Buenos Aires, premiado como médico del año en alguna oportunidad, amigo de mi familia, de Quines, que bueno, radicado, estudiado y radicado en la universidad en la ciudad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tenido una actividad destacadísima, médico del año, una eminencia, que yo decía, soy amigo de Hugo Alumma y se me abría todas las puertas y andaba con problemas de salud muchas veces, ¿viste? Así que bueno, yo creo que es muy importante, insoslayable si queremos un país distinto. Jorge Gato Fernández con nosotros. Para ir cerrando, Jorge, no sin antes agradecerle por su presencia, por su tiempo, por su testimonio. Usted continúa con su jornada, sigue con su agenda de trabajo, al finalizar el día llega a su casa, a su hogar y se va a descansar. ¿Con qué sueña Jorge Gato Fernández? ¿Con qué provincia, con qué país sueña? Mira, yo digo, no hay un país que sueñe, que uno imagine que salga, crezca, se desarrolle con la grieta. Digo, sueño con que desaparezca la grieta en la República Argentina.
Es absolutamente imposible que un país pueda tener futuro si nosotros no nosotros nos aprendemos a respetarnos, a saber que hay gente que piensa distinto, a escucharlo. Y en algún momento va a haber síntesis, porque en algún momento va a haber elecciones y vamos a dirimir si mi idea es la que tiene que predominar o la idea tuya. Y tampoco significa que la tengas que resignar. Pero digo, la grieta, yo insisto con la grieta. Y no digo que nos tenemos que poner de acuerdo, no, en el punto y coma no. Pero en el trazo grueso, la dirigencia política argentina tiene una gran deuda. Y esto lo vemos en países vecinos como Uruguay, como es Chile. Son todos países que no... Miremos a Alemania, salió de una guerra mundial que la llevó un mesiánico. Y se puso a reconstruir sobre los escombros. Y de vuelta, potencia. Donde se pusieron de acuerdo sobre cuestiones básicas. 3, 4, 5 cuestiones básicas. Miremos a España con el Tratado de la Moncloa. Exactamente igual. Exactamente igual. Entonces pasan del PSOE, que era Felipe González, a Aznar, y era de derecha y el otro era de izquierda, y se pusieron de acuerdo. Y hubo un momento que acá la Argentina estuvo en crisis. El que vino a hablar acá a la Argentina por las empresas españolas radicadas en la Argentina, fue Felipe González, lo ha comentado Adolfo Rodríguez en distintas oportunidades. Entonces, digo, este aspecto conceptual yo lo sueño. Para mí, Poggi no es un enemigo, es un adversario político. No comparto políticamente casi nada, pero no es un enemigo, por favor. Rodríguez, Adolfo Rodríguez, está en un espacio político distinto, con el que he transitado casi toda mi vida política. Y hoy no, pero no es un enemigo, por favor. Y mira, este aspecto conceptual lo voy a militar hasta que me muera. Jorge Gato Fernández con nosotros, candidato por el Frente Justicialista. Ha sido usted muy amable. No, por favor, gracias a usted. Seguimos compartiendo en nuestra radio universitaria agenda de actividades y las conversaciones importantes en el desarrollo democrático.